Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y seguimos aquí en el set legado de Quinótico en la 28ª ya edición del Festival de Málaga, donde vamos a acercar aquí al Hotel AC Málaga Palacio todo lo que pase, el talento nacional e internacional que pase por Málaga, por la Costa del Sol estos días. Hablando de talento, tenemos aquí en nuestro set, se ha quedado el boli, en las cosas del directo, Elizabeth Núñez, directora de Amaniki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y Dani Pérez Prada, productor, y que tienes también un papel en el cortometraje. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un cameo, muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, antes de empezar con la entrevista en sí, ahora hablamos de los temas y demás. Para que la gente que no lo ha visto, es un cortometraje que va a pasar por aquí estos días por Málaga. Elizabeth, yo quería quizá preguntarte qué vamos a ver dentro de lo que se puede, más o menos, esa sinopsis breve del corto. Bueno, vamos a ver algo arriesgado, que es lo que hablábamos antes Dani y yo, que bueno, hemos hecho una propuesta poco común, pero bueno, con ello hemos ido. Trata sobre el aislamiento de las personas mayores en nuestra sociedad, cómo avanza, pero a la vez les deja atrás y les invisibiliza. Entonces lo hemos contado todo de una manera llena de metáforas visuales y bueno, que acaba un poco en surrealismo. Ujú. Claro, hablando de esto, vamos a hablar un poquito de tu experiencia como diseñadora de vestuario, señora de Lampa, perdón, en ANE, en todo lo otro. ¿Cómo es este salto? ¿Cómo es este cambio? ¿Siempre es una cosa que había estado ahí para ti o de dónde viene esta pulsión? Pues mira, la verdad que me ha gustado mucho porque al final, o sea, cuando yo hago un diseño de vestuario, yo me imagino la película en mi cabeza para imaginarme los colores, me imagino dónde se va a rodar, o sea, es un proceso creativo más amplio que solo la ropa, ¿no? Tengo que imaginarlo. Entonces, en este caso, imaginé una historia y, bueno, pues me la imaginé entera en la cabeza, a nivel de colores y a nivel visual y todo. Entonces, poder tener luego el poder, digamos, entre comillas, de todas esas cosas que yo a veces me las imagino, pero no puedo opinar, o sea, de la luz, no puedo opinar, hay cosas que, claro, no son mi departamento. Pues de repente tener acceso a todo eso me ha gustado mucho, poder crear el mundo por completo de eso que has imaginado. Ujú. Pues Dani, te quería preguntar por ese doble papel, aparte del cameíto. Claro, hablaba aquí Elizabeth del riesgo desde la producción. ¿Cómo se hace esto? Y más en cortometraje, quiero decir. ¿Cómo de loco estás? Es la pregunta. Es una muy buena pregunta. Bueno, diré que el cameo es puramente anecdótico y circunstancial en el corto. Y bueno, esta es la primera vez que me arriesgo, como tú bien dices, a la producción, a perder ya dinero de manera directa. Pero la verdad es que, bueno, empezar con un cortometraje, yo que siempre he tenido ambición de intentar asociarme y levantar proyectos y ayudar a que se pongan en pie, pues ahora que estoy en un buen momento, digamos, por mi profesión de actor, pues bueno, me lo podía permitir. Y pienso que empezar con un corto es la manera menos arriesgada o la manera más sensata de hacerlo. También yo por ponerme a prueba. Y ha sido toda una aventura. La verdad es que yo no conocía a Eli. Esta historia me llegó por un amigo en común que tenemos que me contó que tenía una amiga figurinista que tenía una historia entre manos, que era esta, sobre todo me llamó la atención, la sensibilidad. Pero bueno, el riesgo está ahí, hay que asumirlo y la verdad es que yo estoy contento. Estamos en Málaga, contigo haciendo una entrevista en sección oficial, así que bueno, la cosa empieza bien. Eli, voy a llamarte Eli, pero me vas a permitir para no machacar esa X en euskera y ningún amigo euskaldun luego me dé un palo. Claro, el corto al final, la película trata sobre esa soledad no voluntaria, esa soledad no elegida, que ahora mismo es un tema muy en boga. ¿Cómo de importante era para ti que se reflejara y sobre todo hacerlo desde el género, desde ese girito, no hacerlo de una manera cercana a lo mejor al cine social, que ya lo hemos visto, sino desde el género? Sí, bueno, o sea, Micrófono, perdón, perdona. perdón. Sí, me gustaba eso, no contarlo, como tú has dicho, como cuando lees el guión quizás te lo imaginas de una manera, ¿no? Porque la historia puede ser contada de muchas formas, pero yo quería poder sacar jugo a ese lenguaje audiovisual y, y cambiar de género, irnos por último al surrealismo, utilizar metáforas, o sea, eso, poder sacar jugo. El corto es casi, por no decir por completo mudo, entonces también me gustaba ese aislamiento sonoro. O sea, ella no se relaciona con nadie directamente, hay unos audios en su contestador, o sea, aislarla en todos los sentidos, ¿no? Creo que me parecía bastante interesante. Ujú. No sé, quería abrir también la pregunta a Dani ahora por el tema de esto, lo que hablábamos de la soledad, porque justo ayer veíamos aquí en el Festival de Málaga La Deuda, la peli de Dani Guzmán, que lidia precisamente con ello, pero desde el cine social. El plan es puro cine, luego se va al thriller y luego se va a otros géneros. Pero em,
es algo, y claramente es una pulsión que este año pasa por varias películas y creo que este año lo vamos a ver. O sea, después del acicate que fue la pandemia, nos hemos olvidado un poco ya de esto. Ya se pasó de moda reivindicar a los mayores y a su soledad. Pues creo que hay una cierta tendencia a volver a poner el foco en ellos. Lo estoy viendo en alguna que otra película y en alguna otra cosa que está por venir. Y leí ayer una entrevista a Dani, precisamente por su peli, por La deuda, que decía algo así como que en cuanto sales a la calle la historia está ahí fuera, ¿no? La peli está ahí fuera. Y sí que es verdad que se está poniendo un foco lo de la soledad no deseada. Y a mí es lo que me atrajo, porque estoy bastante a tope con ese tema y bastante involucrado en temas sociales con la gente mayor. Y lo que más me gustó del cortometraje es que lo protagonizara una abuelita, una señora mayor, una anciana. Esto creo que ya me tocó la fibra, creo que es lo que toca la fibra del cortometraje y es una realidad. Creo que Eli pensó en el corto cuando vio una noticia es una historia real. Es una señora que se había quedado encerrada en un almacén, en un bazar, y nadie se había dado cuenta de que se había quedado ahí, habían echado el cierre y ella se había quedado ahí, que es básicamente la historia que pasa en el corto. Y creo que es un hecho real muy descriptivo de cómo se siente esta gente, ¿no? De la soledad que le rodea, de la invisibilidad más que de la soledad. Y espero que se empiece a contar porque los ancianos cuentan y tienen mucho que contar, tienen toda una vida detrás y deberíamos escucharles y atenderles mucho más. Eli, quería preguntarte por la elección de la protagonista, que al final se echa el corto de la película a la espalda. ¿Cómo ha funcionado todo esto? Pues la verdad que Mabel ha sido maravillosa y hemos tenido una suerte de tenerla, pero increíble. Yo hablé con ella, o sea, hasta que hemos podido rodar el corto, pasaron desde que el guión y todo, creo que pasaron 2 años. Y en cuanto tuve el guión, hablé con ella, le encantó la idea y enseguida dijo que sí. Y luego al año siguiente era Mabel, seguimos intentando sacarla adelante y ella, vale, vale. Y vino y bueno, la verdad que maravillosa. Sí, ha sido una suerte tenerla. Porque es muy difícil porque no habla. Es que al final... Claro, es todo cara, claro. Y también difícil porque, como te estaba contando, como hay tan pocos referentes de actrices mayores o de actores muy mayores, en cuanto empiezas en una prota que más no tiene que hablar, que es una cosa muy de expresión y muy expresionista a la vez, pues cuesta. Es un casting que cuesta pensarlo, cuesta imaginarlo, quién puede ser el ideal o la ideal. O sea, no hay tantas opciones como gente de 30 40, efectivamente. Claro. Y ahí es cuando notas que algo pasa con este tipo de historias. Total. Antes de invitar a Sole, quería preguntarte, Eli, por el tema del cortometraje en términos industriales. Es decir, ese debate constante que tiene el corto en sí mismo con soy plataforma, pero a la vez soy cantera, pero a la vez soy cine en mí mismo. O sea, es una entidad propia. ¿Dónde estaría enmarcado más este cortometraje? ¿En qué alma? ¿Es algo que podrías llevar o podrías expandir a un largo? ¿Es algo que tiene esta propia contención? ¿Cómo ves a Maniki? Sí, o sea, la verdad que como largo no lo he imaginado tal y como está, pero sí que creo que el fondo que tiene, porque o sea, yo lo que me imaginé al principio al contar la historia, yo quería transmitir una persona encerrada dentro de un cristal, de una pantalla, ¿no? De todo ese mundo digital que nos atrapa. Entonces creo que eso, que es una actualidad ahora mismo, sí que puede expandirse y crearse películas sobre eso. Bueno, voy a invitar a Sole de la Rosa que nos dé un poquito de ese Japón de legado ibérico, que ya sabéis está patrocinando nuestro set aquí en el Festival de Málaga. Muchísimas mientras os voy planteando la pregunta, que es que de todo ese legado del cine español, de toda la historia del cine, ¿qué papel os hubiera gustado interpretar? ¿En qué universo os hubiese gustado estar, dirigir, producir? ¿Dónde os hubieseis colocado históricamente? No sé, yo lo tengo claro. A mí me hubiera encantado estar en el universo de Furtivos. Es mi película probablemente favorita del cine español. Voy a decir 2. Por hablar de género también, porque generacionalmente con lo que crecí, la película que fui 5 veces a ver al cine o las que fueran fue El Día de la Bestia, que fue un antes y un después en el género, en el cine español y en mi vida y en la de muchos. Y Furtivos, me hubiera encantado ser Lola Gaos. Me quedo Lola Gaos, pero sin la paliza a la loba. Sin la paliza al lobo. Ese papel me hubiera gustado y ese universo rural de un poco Peckinpah.
instalado en el bosque español y en la España más negra, esto me vuelve loco, me fascina. Eli, ¿te has dado tiempo a pensártelo? Sí, no, o sea, yo iba a decir antes un poco Alex de la Iglesia, pero en el sentido de ser un poco punkis y hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿no? Que no todo tiene que ser, pues lo que decíamos, como lo que ya hemos visto, intentar también hacer otro tipo de... Sí, yo de quiero cine. ser Santiago Segura en El Día de la Bestia y los Lagados en Furtivos. Eso. No, te iba a decir, Dani, que tú de algún modo estuviste un poco en el de Fernando Fernán Gómez, en ese universo te metieron. Sí, el de José Luis Cuerda. También. Que es un poco el También. mismo. Sí, fue una suerte, fue una especie, pues mira, fue para mí, me lo tomé y me lo sigo tomando como una especie de homenaje a toda una generación o 2 generaciones anteriores a la mía, de actores y cómicos y cómicas enormes, históricos, y fue una forma de despedirlos, ¿no? También fue la última película de José Luis y él también se lo tomó así y la verdad es que ha sido una suerte poder entrar en ese lenguaje, por lo menos. Oye, Eli y Dani, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísima suerte con todo lo que tenga aquí el cortometraje Ese Camino, que es bastante largo y que además cada vez tiene mayor importancia, que es una cosa que nos gusta contar aquí en Quinótico. Sí. Muchísimas gracias. Larga vida al Gracias. corto, muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos aquí en Quinótico, donde vamos a contar, como ya sabéis, todo el Festival de Málaga, todo lo que dé de sí lo vais a tener en quinótico.es y, como ya sabe todo el mundo, la primera con K y la segunda con C.